Si usted trajo su Biblia, ábrala o préndala. En el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer a partir del verso 8, del 8 hasta el 19. Dice, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Amén. Hay algo que hace la fe cuando una persona tiene fe. Y es que la fe trae enfoque a la vida de esa persona. Y el enfoque lleva a una persona enfocada a tomar decisiones específicas. Nuestras decisiones, las que tomamos internamente por la forma en que pensamos, afectarán entonces lo que nosotros hacemos. El bien y el mal están al alcance de todo el mundo, pero son nuestras decisiones las que le dan rumbo a nuestra vida. Todo el mundo está expuesto al bien y todo el mundo está expuesto al mal. Y cada día de su vida, cada hora, cada quien tiene la libertad dada por Dios de decidir
lo que va a hacer, lo que va a decir. Elegir entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. La fe entonces hace que las personas tomen decisiones correctas. Y las decisiones correctas son es toda aquella decisión que está alineada a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Ahora, para todo eso se necesita fe, y la fe, dice la misma palabra, viene por oír la palabra de Dios. Nosotros estamos en una serie y hoy vamos a hablar sobre el tema Enfócate y ganarás. Enfócate y ganarás. Ahora mismo, sin mis espejuelos, yo solamente veo bultos. Yo no veo nada porque mi visión está completamente desenfocada. Pero cuando me los pongo, yo veo claramente. Y la realidad es que hay en el mundo, incluso dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, personas que se llaman creyentes, pero están desenfocados. Sus decisiones están en todas partes. Hoy deciden hacer algo que parece bien, mañana deciden hacer otra cosa totalmente diferente. Dentro de la iglesia, si ella es un reflejo de lo que fue la iglesia cuando comenzó, hay todo tipo de personas. Hay personas que su vida los ha llevado, sus decisiones más bien, los han llevado a tener un corazón amargado, donde todo le hiede y nada le huele. Las personas con corazón amargado entienden que lo que le pasa a ellos es culpa de otros. No entienden, no saben que cada cual es responsable de su propia vida. En el día de ayer tratábamos este tema con los jóvenes. Mi esposa se quedó con las hembras. Yo me retiré a la casa de un hermano de la iglesia a conversar con los varones. Y en cierta forma hablábamos de lo mismo con ellos. Hablábamos de que sí es cierto que a mí me pasaron cosas. Hay personas que murieron que yo no quería que murieran. Hay personas que han sido quizás abandonados, sus padres, no se han criado con sus padres. Otros que han sido abusados físicamente. Otros que han sido acusados. Tantas cosas nos han podido pasar. Pero si bien es cierto que eso es trágico y qué malo que esté ocurriendo, no es menos cierto que lo que nos determina el destino hacia donde vamos no son las cosas que nos pasan, sino lo que yo decido hacer después que las cosas me pasan. Y hay gente que se sumen en una actitud y en un espíritu de víctimas, y eso los lleva a la falta de perdón, y la falta de perdón le nubla la visión y se desenfocan. Comienzan a percibir a los demás como culpables, critican, y lo peor de todo es que se le cauteriza el alma, porque no pueden distinguir entre lo que está bien y está mal. Nosotros estamos en una serie que empezamos hace 2 domingos que se llama Busca lo mejor de Dios. Hoy estamos en la parte número 2. Y en esa serie hablamos que nuestra vida, lo que nosotros recibamos en este mundo y en el que viene, va a depender esencialmente en la forma en que yo responda a lo que Dios me da. Como yo responda a lo que Dios me da, va a determinar hacia dónde va a terminar mi vida. Va a determinar también el tipo de jornada, de viaje, de trayecto que yo voy a tener, dependiendo de cómo yo responda a lo que Dios me da. Y el ejemplo que pusimos fue el ejemplo de Jacob y Esaú, su hermano. Esaú, ellos eran mellizos, pero cuando salieron, Esaú salió primero, convirtiéndose en el primogénito de Jacob.
y de Isaac. Y Jacob se convirtió en el hijo menor en ese momento. Según las costumbres de ese entonces, todas las bendiciones le tocaban al primogénito, doble porción de toda la herencia, más otros privilegios. Sin embargo, como pudimos ver ese domingo, la forma en que Esaú respondió a ese derecho, a esa bendición que Dios le había regalado, fue de indiferencia, porque él la cambió por un plato de lentejas a su hermano. Dios le dio algo muy valioso y él no lo valoró en su justa dimensión, lo trató como cualquier cosa y lo cambió porque en un momento determinado él tenía hambre. Y él sentía, como dijo él mismo, siento que me voy a morir porque tiene hambre. Hay personas que sienten que se van a morir porque tienen hambre, pero los calderos están puestos. Cuando yo le decía a mi mamá, tengo hambre, ella me decía, hambre que espera comida no es hambre. Hambre tienen aquellos que sienten la necesidad de comer y no tienen idea clara de dónde va a salir la comida y ni siquiera saben si van a comer en ese día. Eso pasó con Esaú. Él le dio hambre y agarró algo de tanto valor en su vida terrenal como eterna y lo cambió por una emoción que él sintió, por una necesidad física que él sintió y lo intercambió como si lo otro no valiera nada. Lo que él comió, como dice Jesús, fue desechado más tarde. Pero la bendición entonces fue entregada a Jacob, que mostró una actitud diferente. Él arrebató lo que él quería. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre que estaba enfocado. ¿En quién estaba enfocado? En el Dios de Israel. Él estaba enfocado. Él estaba enfocado en las cosas eternas. Y por lo tanto, aunque recurrió al engaño, él arrebató algo que no le tocaba. La primera parte se llamó, o la llamamos, no te conformes, procura lo mejor, o algo así. En el día de hoy vamos a seguir hablando sobre eso. La primera fue, siempre procura lo mejor. Para tú tener lo mejor de Dios, procura lo mejor. O sea, es una decisión que tú tienes que tomar. Y hoy vamos a hablar básicamente de dos cosas más que yo puedo hacer para obtener lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios no es 50,000 versus 5. Lo mejor de Dios es lo que Dios te da, no importa la cantidad, porque viene de Dios. Hay personas que con lo que Dios le da, que pareciera poco, pueden hacer más que con lo que mucha gente tiene sin venir de Dios. Entonces, dos cosas más que podemos hacer. La primera, pon tu mirada en Jesús. La primera es, pon tu mirada en Jesús. Y escucha lo que dice la Biblia en Hebreos 12, versos 1 y 2 respecto a esto. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, refiriéndose a todas las personas de las que el autor habló en el capítulo 11, Moisés, Abraham, Sara, Enoc, etc. Ya que estamos rodeados de multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, lo que está diciendo aquí, para usar una comparación, es que nuestra vida es como una carrera. Hay carreras que son de 100 metros, de 400 metros, unas que son de 400 metros con vallas, con obstáculos. Hay maratones que son más largos. La carrera de la vida nuestra va a durar el tiempo que Dios determinó que vamos a tener acá. Y déjeme decirle, por si usted no lo sabe, es una carrera de obstáculos.
en la que hay que vencer obstáculos. Y lo primero que dice en este pasaje es que dentro de yo tengo que enfocarme y poner mi mirada en Jesús, enfocarme en Jesús, es que tenemos que quitarnos todo peso que nos asedia o que se convierte en una carga. Si usted ha visto a un atleta corriendo, se dará cuenta que él no corre con su abrigo puesto. Yo no he visto atletas corriendo en jeans, ni corriendo con botas. No he visto atletas femeninas corriendo con su cartera o a los hombres con su billetera. No he visto atletas corriendo ni con su celular, ni con su laptop, ni con nada encima. Porque ese peso sería un obstáculo para el objetivo que él tiene, que es llegar a la meta más rápido que todo el mundo. Todo corredor de esas carreras trabaja para aumentar su resistencia, poder resistir y aumentar su fuerza para correr más rápido. Nosotros debemos hacer lo mismo. La comparación es para que nosotros veamos qué es aquello que nos causa peso en el correr de nuestras vidas. Y una de las cosas importantes tiene que ver con las amistades que nosotros elegimos. No estoy hablando de elegir a unos versus a otros en el sentido de que usted no le habla a un grupo de gente y a otros sí. Yo me refiero a los amigos. ¿Cuántos saben que los amigos son un tesoro? Porque hay muy pocos. Hay muy pocos amigos. Y aquí básicamente lo que estamos hablando es que nosotros tenemos que elegir amistades que también estén comprometidas con la misma carrera. Si mientras usted como atleta está corriendo, aparece un amigo suyo que en ese momento le dice, mira, te llama tu mamá para que, deja la carrera, que te están llamando, entonces habría problema. Asimismo, hay amistades que nosotros tenemos que nos restan, que se convierten en una carga tan pesada y tan distrayente que no nos permite avanzar en la carrera. Sepa que todos vamos a ser en un momento juzgados y tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que nosotros nos juntamos. La pregunta es, ¿qué persona o personas hay en tu vida que tú tengas que orar para preguntarle a Dios si ese es un peso que tú tienes que quitarte de encima? En estos días yo conversaba con alguien, no recuerdo con quién, creo que era mi esposa y yo, estábamos conversando sobre este tema. Y es el tema de que dentro de la iglesia a nivel mundial, aparte del pecado y de todas esas cosas que asedian a la iglesia en muchos lugares se ha convertido para muchas personas, no para todas, en lugares solitarios. Personas llegan y no encuentran con quién relacionarse. Yo creo que cada persona es responsable, porque hay personas que se sienten rechazados al punto de que no se acercan a nadie porque tienen miedo por cosas que le pasaron al final. Pero también es cierto que dentro de la iglesia hay personas que cuando vienen y salen solamente se juntan con su grupito y no se fijan en nadie más. Y este es un lugar que Dios lo creó para que nosotros podamos disfrutar del poder que tienen las relaciones. ¿Y por qué? Porque las demás personas fueron creadas por Dios. Y acuérdense que cuando Dios habló de sus dos mandamientos más importantes, Él dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Incluso dijo el nivel, como a ti mismo. Porque nosotros somos buenos en amarnos nosotros mismos. La pregunta aquí hoy, en este sentido, es, ¿estás tú dispuesto a dejar a tus canchanchanes y de vez en cuando se acabe el servicio, quizás acercarte a alguien? Y no voy a recalcar esto con la gente de aquí de la casa que tiene mucho tiempo caminando con nosotros, porque nosotros se lo hemos dicho muchas veces. Y no voy a mencionar nombres. Pero en vez de sentarme a beberme un café con
quien tú siempre te lo bebes, invita a otra persona y dile, vamos a beber un café. Y si tú invitas, paga. Número 2, habla también de quitarse el peso del pecado. Y no hay pecado más pesado que el pecado que nosotros no estamos conscientes, que pensamos que eso no es nada. Y si hay un pecado que no permite que la gente camine y corra la carrera dentro de todos, es el pecado de inmoralidad sexual. Yo siempre lo digo, y hay gente que se molesta, pero se lo voy a decir de nuevo. Tener sexo fuera de un matrimonio es un pecado y a Dios no le agrada. Y si usted me escuchó y lo hace y lo sigue haciendo, entonces la Biblia se refiere a ese tipo de personas, a personas que practican el pecado. Y esa gente no van a heredar el reino. Esa es la realidad. Pero dentro del pecado de inmoralidad sexual, también yo hablaba con los jóvenes ayer de uno, que es la masturbación. Y me preguntaba a uno de los jóvenes que está aquí, ¿y por qué eso es malo? Porque, ¿qué tiene eso de malo? Porque no le hace daño a nadie. El problema con ese pecado, como me dijo otro joven después que yo había hablado, es que ese pecado te lleva a pensar en cosas, y la palabra de Dios dice que el adulterio no es el que lo consuma físicamente, sino el que lo piensa. Si usted piensa que estamos hablando de cosas muy fuertes, déjeme decirle algo. Esas cosas fuertes que nosotros pensamos que son fuertes son las que van a prevenir que una gente entre a la salvación. Y cuando a usted lo castigan, como me castigaban a mí, que me ponían de rodillas por horas, a veces con 2 piedras en la mano o una en la cabeza, tú dices, bueno, no hay problema porque esto va a pasar. Pero cuando ese castigo o esa consecuencia es eterno, entonces es algo como serio. La carrera de la vida, tenemos que quitarnos el peso del pecado, que es lo que más evita que nosotros caminemos por la senda que Dios quiere que nosotros caminemos. Pornografía, juegos de azar, adicción al alcohol o a las drogas. También está hablando sobre enfocarnos en Jesús, de que esto es una carrera de perseverancia. Es una carrera donde yo voy a avanzar 5 pasos y probablemente me retrase 2. Y esto se trata de tropezar, pero volver a correr. Las personas que llegan son las que perseveran. No son las personas que desvían su mirada, se desencantan porque fulano debió, perencejo debió. El egocentrismo a veces nos hace pensar que la gente es como estrellas, si yo soy el centro del universo y que la gente tiene que hacer o no hacer. Fulano me ofendió, él hizo o dejó de hacer. ¿A cuántos de ustedes han sido afectados por malas decisiones o pecados de otros? Levanten la mano. ¿Cuántos han sido afectados? ¿Cuántos han sido heridos o ofendidos? Ahora levante la mano si usted ha sido uno de los que ofende o los que ha tomado malas decisiones que han afectado a otros. Entonces, si es así, yo no gano nada con juzgar a otro. Cuando yo veo a una gente haciendo algo así, lo que la lógica me dice es que tengo que tener misericordia de esa persona porque yo también lo hago. Eso no lo justifica, pero esto es una carrera de perseverancia. Y dice que ponga nuestros ojos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque de lo que se trata esto es de que nosotros no desviemos nuestra mirada y no permitamos que nada de este mundo nos aparte de esa carrera. Y tú sabes algo, Zunilda. Dice la Biblia en 2 de Timoteo que en el final de los tiempos habrán personas que se desenfocarán de Dios y se amarán a sí mismos. Dice la palabra de Dios que en el final de los tiempos va a haber una división bien clara, luz o oscuridad.
Las personas que estaban como medio tibios, o sea, claramente vamos a ver cómo ellos se desplazan hacia el lado al que ellos decidan. Y dice que en ese final de los tiempos habrá personas que andarán buscando escuchar mensajes que se acomoden a lo que ellos quieren. Eso va a pasar y está pasando. Mensajes que sean más motivadores, mensajes que me levanten el ánimo. Pero fíjese en Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a coger a Jesús como modelo, porque eso es lo que trata. Poner la mirada en Jesús significa que Jesús se convierte en mi estándar de justicia. Poner la mirada en Jesús significa que si yo voy a ser un esposo, aunque Jesús no se casó, pero ¿cómo él dijo que deberían comportarse los esposos? ¿Qué dice la palabra sobre eso? Si yo soy hijo o hija, ¿qué dice la palabra sobre los hijos con relación a los padres? Si yo soy soltero, ¿qué dice la palabra de Dios con relación al sexo como soltero? Si yo soy casado, ¿qué dice la palabra de Dios con relación al sexo? Yo como casado. Poner la mirada en Jesús significa que Él es mi estándar de justicia. En pocas palabras, lo que está bien y está mal está determinado por Jesús, no por mis amigos. Ni siquiera por el pastor. Ni siquiera por mí. Yo trato de imitar a Jesús y que mi estándar sea Jesús. Pero el estándar tuyo tiene que ser Jesús, no el pastor. Nadie está aquí por mí, ni por los pastores. Si usted vino por nosotros, vino por la razón equivocada. Lo que a usted le conviene es estar aquí detrás de Jesús, el que inventó la fe y la desarrolló. Él es el único que te puede salvar a ti. El único que te puede salvar. Poner la mirada en Jesús es convertirlo a Él como mi modelo. Él es mi libro de instrucción a la hora de yo hacer o dejar de hacer. A la hora de yo tener una relación con alguien. ¿Cómo se hace eso? Ahí está. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Él es mi estándar. Y todo esto, oigan bien, tiene mucho que ver a la hora de yo decidir, y que la Biblia dice que en el buen consejo salen buenos planes. Todo esto tiene que ver con esta pregunta. Cuando tú tienes que decidir sobre algo o tienes un problema, una situación, ¿de dónde tú vas para buscar consejos? Dice la palabra en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Verso 31. Dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Él se refiere al Padre. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. O sea, hay un día en que tú vamos a ser juzgados. Y usted dirá, wow, pero el pastor sí repite eso. Todos los domingos repite lo mismo. Sí, es cierto. ¿Usted sabe por qué yo lo repito? ¿Cuántos de ustedes dicen, el año que viene me someto a dieta? ¿Cuántos lo han dicho? Levanten la mano. Luego, ¿cuántos de ustedes llega el año que viene y se meten en la dieta? Levanten la mano. Pero ¿cuántos desde que ven el chicharrón o ven la pizza se olvidan de la dieta? ¿No sería bueno que alguien te recordara, ese arroz no está en la dieta? Suelta ese pedazo de bizcocho. No te comas ese heladito de 5 bolas con dulce de leche por encima. Es un regalo cuando alguien me recuerda, y eso es lo que intenta hacer la palabra de Dios.
Ojalá quiera Dios que Él me repita todos los días lo mismo. ¿Por qué? Porque yo soy humano, soy terco. Y todo el que está aquí va a ser juzgado. Y hay personas que tienen una actitud, no me importa. ¿Y saben por qué no le importa? Por su rebeldía, porque no entienden de lo que están hablando, no saben a lo que se están enfrentando. Yo tampoco lo sé, pero yo le temo lo suficientemente a Dios como para creer lo que Él dice en su palabra, de que eso es horrible y es para siempre. Todos vamos a ser juzgados por aquel que la palabra dice, pon tus ojos en Él, porque Él es nuestro modelo, pero también es el juez. También Él es el juez. Número 2. ¿Cómo obtener lo mejor de Dios? Y estamos hablando de enfócate y ganarás. Primero, pon tu mirada en Jesús, enfócate en Jesús. Y número 2, medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. En Josué, capítulo 1, verso 8, un verso que ustedes conocen. Escuchen una vez más lo que dice. Dios hablando con Josué cuando él le fue asignado dirigir a la nación de Israel. Lo hicieron presidente, primer ministro, rey, como usted quiera llamarlo, líder de la nación. Y Dios le dijo a Josué, entre otras cosas, voy a leerlo en 2 versiones. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca significa que los sábados se puede apartar de la boca. O el lunes cuando yo salgo de la iglesia, estoy en el trabajo. Nunca significa nunca. Sino que de día y de noche, ¿cuánto dura el día? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, eso está incluido. Se puso el sol hasta las 5 de la mañana, también eso está incluido. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay 3 condiciones para obtener lo mejor de Dios y que yo gane mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes, o para que me vaya bien, o para que yo prospere, o si lo prefiere de esta forma, para tener éxito en este mundo, de acuerdo al estándar del reino de Dios. Hay 3 cosas que Él dijo en su palabra. Número 1, hablar la palabra de Dios, que nunca se aparte de tu boca. Número 2, meditar en la palabra de Dios. Y ya hemos hablado de eso. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Yo comienzo a reflexionar sobre ella. Comienzo a preguntarle a Dios, ¿qué significa que tú eres mi pastor? ¿Qué significa que Jehová es mi luz y mi salvación? ¿Qué significa que el que habita al abrigo del Altísimo morará siempre bajo la protección del Omnipotente o del Todopoderoso? ¿Qué significa eso? Y número 3, actuar conforme a ella. O sea, que la clave o las 3 condiciones para que yo pueda ganar, tener éxito, que todo me salga bien, consiste en pensar en la palabra de Dios, en hablar la palabra de Dios y en actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora viene una pregunta. ¿Cuál área de tu vida tú no estás actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Solamente la pregunta hace que el Espíritu Santo, le envíe una invitación al Espíritu Santo para revelarle al que tenga el corazón abierto. De nuevo, ¿cuál área de tu vida en este momento, en este tiempo, tú no estás actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Tú la lees, la escuchas, piensas en ella, pero a la hora de accionar,
tú no haces ni actúas de acuerdo a ella. Si tú eres joven y no te has casado y sales con alguien que te gusta y como muchacha te dejas poner la mano, tú no estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú eres hombre y no estás casado y tienes relaciones íntimas con una mujer, tú no estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Pero tú oyes aquí lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. ¿Ustedes saben cómo le llamó Dios a gente así? Tercos, necios. Y en una, Dios le dijo a Moisés: apártate, 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 que me lo voy a llevar a todo. Y Moisés dijo: no, espérate. No lo hagas. No lo hagas. Y le argumentó: si tú lo matas, ¿qué van a decir la gente de Egipto? Ese hombre, ese Dios sacó a esa gente, lo pasó por el mar rojo, ¿para qué? Para después matarlo. No, no hagas eso, ten misericordia de ellos. ¿Saben por qué Dios accedió? Porque su nombre es misericordia. Porque todo aquel que confiesa el pecado, lo reconoce, lo confiesa y se aparta, alcanzará a Dios. ¿Alcanzará qué? Misericordia. O sea que la buena noticia es que si tú, el Espíritu Santo te respondió la pregunta, ¿qué área de tu vida no estás actuando de acuerdo a lo que Dios dice? La primera buena noticia fue que Dios te lo reveló. Vamos a ver, ¿a quién Dios le reveló algo con esa pregunta? Wow, pocas manos. O sea que los demás son santos. Yo no dije nada malo, ellos son santos. Todo el que está apartado es un santo. La pregunta es: ¿habré sido yo apartado? Esa es la pregunta. Pero sobre eso también, de meditar en la palabra de Dios, hay otra escritura que habla de eso también de otra forma, y es el Salmo 1, que también todo el mundo conoce. Dice, y leo en la Nueva Traducción Viviente: qué alegría, bendecidos, para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Para ser bendecidos, para que te vaya bien. Una vez más, a través de este salmo, 3 son cosas negativas que no se deben hacer y 2 son cosas que se deben hacer. Número 1, no tomar consejo de gente mala. Si una gente es pecadora, si una gente no conoce a Dios, ¿qué tú haces pidiéndole consejo a esa persona? Número 2, no andes en los caminos de pecadores. No andes en el camino con pecadores. O sea, no andes detrás de haciendo lo que hacen las personas que practican el pecado: beber, fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Apártate de ese camino. Ah, pero son mis amigos. La palabra de Dios dice: si algo te hace pecar, quítalo. Córtate la mano, sácate el ojo, apártalo de tu vida. Porque no crean que yo he venido a traer unidad, sino división, dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque en una casa donde hay padres e hijos, si el hijo cree y los padres no creen, entonces eso los va a separar inevitablemente. Jesús vino a eso. A menos que los padres se conviertan, o los padres creen y los hijos no, va a haber una separación, porque eventualmente la luz no quiere nada con la oscuridad, igual que el aceite no quiere nada con el agua. No andar en caminos de pecadores. Número 3, no sentarte con aquellos con burlones o escarnecedores, como dicen. ¿Sabe a qué se refiere eso? Que hay personas que se burlan de las cosas de Dios. Dice el Señor: con esa gente ni te sientes a beberte un café. Y ustedes saben, gente que se burlan. ¿Qué es eso de que no se puede tener sexo? ¿Quién ha dicho que un hombre no puede estar en una relación con otro hombre? Dios es amor y Él aprueba el amor.
¿Dónde tú leíste esto? El diablo suele decir medias verdades. Dios es amor y no le importa que un hombre esté con otro hombre. Eso es mentira, porque en 1 Corintios capítulo 6 y en otras partes de la Biblia dice todo lo contrario. Pero Dios no está hablando de rechazar a esas personas. Dios está hablando de aquellos que se burlan de lo que Dios dice en su palabra. Con esos ni te sientes con ellos. Es lo que le está diciendo. Número 4. Deleítate en la palabra de Dios. Y número 5. Medita en ella de día y de noche. Esto es lo que hay que hacer para tener éxito. Deleitarse en la palabra y meditar en ella de día y de noche. De nuevo, lo que tú piensas determinará cómo vivirás. Déjate afectar tus pensamientos por lo que dice la palabra de Dios. No te dejes llevar de tus emociones a la hora de decidir, porque si lo haces, tomarás malas decisiones. Siempre haz lo que te conviene, no lo que tú quieres. Hasta que un día lo que tú quieres sea igual a lo que te conviene. La forma en la que nosotros pensamos determina, decide si tendremos éxito o no tendremos éxito. La forma en que tú piensas. Porque los pensamientos, dice la palabra en 2 de Corintios, son como fortalezas y muchas veces se oponen a que la gente crea en Dios. Y Dios dijo en Isaías 55:8, ya lo hemos leído: mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor que siembra y pan para el que come. Lo mismo, oiga bien, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. La palabra logrará todo lo que yo quiero, dice el Señor, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Donde Él la envíe, esa palabra prosperará porque producirá fruto. Y termina diciendo, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando yo recibo la palabra, medito en ella y procuro hacer como ella dice. Dice, ustedes vivirán con gozo. ¿Cuántos quieren vivir en gozo y no aburrido todo el tiempo? ¿Cuántos quieren vivir en paz aún en medio de la tormenta? Pues vinieron a llevarse el contador de la luz y usted sigue comiéndose su pan con sardina, con jugo de limón, como si no estuviera pasando nada. No te lleve el contador de la luz, dame un chance. No, que me lo voy a llevar. Y hay gente que se desesperan. Paz en medio de la tormenta. Se metió con un novio nuevo, tiene 3 días llamándolo y después dura 6 horas que no le escribe. Uy, el desespero. Paz. Dice la Biblia en Proverbios, 3 veces lo he leído esta semana, en 3 sitios diferentes, que es mejor tal cosa que una mujer peleando ahí. Tintán, 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 tintán. Sí, gloria a Dios. Miren, en Proverbio, el hombre más sabio del mundo lo dijo 3 veces. Yo lo he leído 3 veces. Como una gota dando en el mismo sitio. Es la mujer que se queja y está en pleito todo el tiempo. Es mejor tal cosa que una mujer peleona todo el tiempo. Dice Isaías 55. Ustedes vivirán con gozo y paz. Incluso los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles los aplaudirán. ¿Saben qué está diciendo eso?
que cuando una persona recibe la palabra de Dios, medita en ella, procura hacer como ella dice todos los días, Oscar y Glenis, dice la palabra que el cambio que va a producir en tu vida es tan grande que la misma naturaleza se llenará de gozo. Las plantas de tu jardín se van a reverdecer porque el Espíritu Santo de Dios morará en ti y se manifestará a través de ti. Hay una historia, y la voy a contar brevemente para cerrar, que habla de lo que es un hombre tener su vida enfocada en Dios. Y su enfoque vino por la fe que la Biblia dice que él tenía. Y estoy hablando, obviamente, de Abraham, que leímos de él en Hebreos. Pero yo quiero leer brevemente, sacar un par de puntos y luego quiero que oremos. Dice en Génesis 22, hablando de lo que es estar enfocado. Dice, tiempo después, Génesis 22, a partir del verso 1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó su fe. Abraham lo llamó. Sí, respondió él. Aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Dios no quería que él pensara en ninguna otra cosa. Para que lo llamó Isaac, a tu único hijo, al que tú amas, para que no hubiera equivocación de que era a él al que se estaba refiriendo. Y vete a la tierra de Moriah, allí los sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Una ofrenda quemada, para los que están leyendo Levíticos, es una ofrenda donde tú primero matas al animal y luego le prendes fuego. Lo que Dios le estaba pidiendo literalmente en ese momento a Abraham es: coge a tu hijo que tú tanto amas, móntalo en un altar, coge un cuchillo, mátalo y préndele fuego y quédate ahí mirándolo. Ahí es que Satanás coge a los incrédulos y dice: ¿y qué Dios es ese? Porque la ignorancia trae consecuencias. Y dice: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos, junto con Isaac, su hijo. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, ¿cuántos días? 3 días de viaje. Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, o Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor todo será
provisto. Dios, así es. Al igual que nosotros, Dios no probó a Abraham para hacerlo tropezar, sino para aumentar a otro nivel la capacidad de obediencia de Abraham. Póngase a pensar, después de una prueba como esa, Dios te dice, tírese de espalda. Usted se tira de espalda. Este hecho desarrolló el carácter de Abraham. Y es que el Señor quiere desarrollar tu carácter y el mío también. ¿Y sabes para qué? Para que tú crezcas. Pero hay algo que nosotros debemos recordar, y es que crecer muchas veces duele. Crecer duele. Y de la misma manera que el oro se refina con el fuego para quitarle todas las impurezas, Dios nos refina a nosotros con el fuego de circunstancias difíciles, donde nada humanamente se puede hacer y las cosas no van a mejorar a menos que Dios haga algo al respecto. Y al ser probados y pasados por el fuego de las circunstancias, podemos quejarnos. O podemos quejarnos y tratar de ver cómo o en qué área es que Dios quiere forjar o desarrollar mi carácter. Yo nunca me quemé en ninguna materia, gracias a Dios. Pero tengo amigos que se quemaron en materias y tuvieron que repetir la materia y tuvieron que repetir el examen. Y tengo amigos que tuvieron que hacer eso más de 6 veces. Porque cuando tú das una materia y no pasas el examen, tendrás que repetir la materia. Igual pasa con las áreas de nuestro corazón o de nuestro carácter. Pasamos por circunstancias, por un periodo de tiempo, nos exponemos a la palabra de Dios, como lo hizo Abraham. Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía nada escrito. La palabra de Dios le llegaba a Abraham porque él la escuchaba. Y cuando él escuchó esa voz por primera vez, cuando él escuchó esa voz, él decidió seguir al Dios viviente que le habló. Él estaba enfocado en Dios, estaba enfocado en Jesús, estaba enfocado en el Espíritu Santo en ese momento, al punto tal que dejó su apartamento, su villa, todo lo que tenía, para vivir como nómada en el desierto en tiendas de campaña. Abraham y todo el pueblo que le siguió de Israel vivió en tiendas de campaña por mucho tiempo, porque Dios quería recordarle a ellos y a nosotros ahora que nosotros estamos en este mundo de paso, que este no es nuestro destino final. Nuestro destino final es una patria celestial que Dios ha preparado por medio de Jesucristo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos vivir como si este mundo fuera el destino, aferrándonos a las cosas de aquí, matando, echando pleitos por aferrarnos a cosas que están aquí. Vamos a ser probados. Y cuando una gente está siendo probada, al igual como Pedro también fue probado, zarandeado por Satanás, cuando Jesús vivía en carne y hueso aquí en la tierra, Jesús le dijo a Pedro y nos dice a nosotros:
lo que nosotros tenemos que hacer cuando una gente está en un examen? Orar por ellos. Jesús le dijo, voy a orar para que tu fe no falle. Y en el verso 3 dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. O sea que Dios le habló el lunes y el martes en la mañana él se levantó temprano y arrancó a hacer lo que Dios le había dicho. Y saben ustedes que yo creo por qué Abraham se levantó temprano y resolvió hacer lo que Dios le dijo inmediatamente. Porque Abraham tenía experiencia con lo que era la desobediencia a Dios. Abraham, en vez de llevarse de lo que Dios le había dicho, le hizo caso a su esposa Sara en un momento de desesperación y se acostó con la sierva de Sara, una egipcia llamada Agar, y de ahí vino un hijo que se llamó Ismael, que hoy es el padre de todo el mundo árabe, que contiende contra todo el mundo cristiano, o mejor dicho, contra todo el mundo de Isaac. De hecho, el Señor le dijo a Rebeca, la esposa de Isaac, hijo de Abraham, cuando estaba embarazada, le dijo, tú tienes dentro de ti dos naciones, dos hermanos, y el mayor le servirá al menor. O sea que Ismael desde entonces sirve a Jacob. Los dos fueron hijos de Isaac. ¿Y saben qué? Ismael le dio probablemente tanta agua a beber con su rebeldía a su papá en el campamento, que Dios le dijo, bótalo a él y a su madre, sácalo, mándalos al desierto. Imagínense lo difícil para Abraham. Pero él le dijo, tranquilo, no te preocupes, yo me encargo de ellos, yo los voy a cuidar por ti. Dios no quiere nada con la rebeldía, amados. No quiere nada con eso. Y Abraham por eso, cuando Dios le habló, decidió inmediatamente obedecer. Cuando Dios nos habla, tenemos que hacer inmediatamente. Porque si lo dilatamos, puede venir una distracción y algo que nos influencie de manera tal que nos haga tomar malas decisiones. En el verso 7 y 8 dice, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham le dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Dios no estaba buscando sacrificar a Isaac. Dios estaba en contra de los sacrificios humanos. Dios estaba buscando sacrificar a Isaac en el corazón de Abraham. De la misma forma, Dios anda buscando que tú sacrifiques a aquello que tú amas más que a Dios en tu corazón. La pregunta es, ¿qué es aquello? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es aquello que te desenfoca de lo que Dios ha establecido para ti? ¿Dónde está tu terquedad? ¿Dónde está tu empecinamiento? ¿Qué es aquello que para tú crecer en carácter y amar más a Dios que cualquier otra cosa, qué es aquello que debe ser sacrificado? Hay muchas personas que tienen un Isaac que se llama, su apellido es Isaac víctima, que disfrutan siendo víctimas y que todo el mundo, mientras más víctimas son, más atención a la de la gente. Hace 500 años que el papá lo dejó caer de cabeza, y cuando dicen lo que pasa es que mi papá me dejó caer de cabeza y por eso yo llego tarde a mi trabajo.
Lo que pasa es que mi papá me dejó caer de cabeza y por eso no me va bien en las relaciones. Yo me he casado como siete veces nada más. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es el tuyo? El problema peor que puede tener una gente es tener un problema y no saber que tiene un problema. El problema que tiene un ser humano es lo que tarda en darse cuenta de que tiene un problema. Porque la mitad del camino a la solución de cualquier problema es entender y reconocer que yo tengo un problema. La otra mitad está en lo que yo voy a hacer todos los días hasta que las cosas cambien. Y en el verso 12, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que verdaderamente temes a Dios. No me ha negado ni siquiera tu único hijo. Juan, Jason, quien sea, por favor suban. Cuando damos a Dios lo que Él nos pide, Él nos va a devolver mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Dame a tu hijo, Él se lo entregó. Y no solamente le entregó a su hijo, le entregó a un hijo resucitado, porque ese muchacho estaba muerto. Si Abraham se niega, Isaac hubiera desaparecido. Cuando nosotros entregamos aquello a lo que nos aferramos, Dios nos devuelve con algo más grande de lo que jamás pudiéramos imaginar. Dios nunca, oye bien, nunca llenará tus expectativas. Él siempre las va a superar. Dios no es un Dios que llena expectativas. Él las supera siempre. Yo meditaba despierto junto con mi esposa y le digo, Dios se pasó contigo y conmigo. Mira todos los hijos, mira todos los nietos. Y personalmente Dios se pasó conmigo porque me dio la mejor esposa de la tierra. Yo estoy aficiado de mi esposa, para los que no lo saben. Y lo bueno no es que nosotros no peleamos, porque nosotros peleamos. Lo bueno es que nosotros peleamos y los pleitos se resuelven ahí. Señores, no más guerras frías. A eso se lo dejamos a Rusia y a los Estados Unidos. No más guerras frías. Levanten la mano los hombres que no quieren más guerra fría. Wow. Aleluya. Oramos por mujeres que quieran resolver el asunto ahí mismo, sin decir tenemos que hablar, porque eso es una tortura, ¿verdad que sí? Tenemos que hablar y entonces al otro día y uno asustado, no trabaja ni bien. Dios, cierra tus ojos por un instante. Dios te ha traído este mensaje en el día de hoy porque Él quiere que tú tengas lo mejor de Él, que no te conformes con la semilla que solamente da cosecha al 30 por 1, al 60. Dios quiere que tú tengas una cosecha al 100 por 1, más allá de lo que tú puedes esperar. Y lo único que Él pide a cambio es que tú confíes en Él. Que cualquier cosa que te desenfoca, cualquier peso, tú lo deseches. Y aquello que es el centro de tu vida, tú lo asesines, lo sacrifiques en tu corazón. Porque Él quiere darte más de lo que tú puedas esperar. Y ahí con tus ojos cerrados, dice el verso 13, que cuando el ángel le dijo no lo mates, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Así que tomó al carnero y lo sacrificó como ofrenda en lugar de su hijo.
Y yo recuerdo haber hablado sobre este mismo mensaje hace muchos años cuando la iglesia comenzó. ¿Y sabes qué? Es que cuando Dios te habla y te dice, haz esto, y tú lo obedeces, en el camino a la obediencia, Dios ya está proveyendo. Mientras Abraham subía el monte Moriah por un lado, su fe hizo que un carnero que se le perdió a alguien subiera por el otro lado. Mientras él iba subiendo a sacrificar a su hijo, la provisión de Dios venía subiendo por el otro lado donde él no la veía. Hay cosas que Dios te quiere dar, que tú no las ves, pero ya Él las mandó, porque ya Él lo decidió bendecirte. Y lo único que Él te pide ahora mismo es: sacrifica tu Isaac, sacrifica tu orgullo, sacrifica tu orgullo que te lleva a no perdonar a alguien que tienes que perdonar. Y yo me imagino a Abraham subiendo con las emociones encontradas, llorando, quizás no de acuerdo con lo que Dios quería, pero él seguía subiendo y cada paso que daba era un paso de obediencia, otro paso de obediencia, otro paso de obediencia. Él decía: Dios me prometió a mí que a través de este hijo me iba a dar una descendencia, pero me está pidiendo que lo mate. Yo lo voy a matar porque como él dijo que la descendencia vendría a través de él, probablemente lo que él va a hacer es que lo va a resucitar. Y mientras Abraham meditaba en esta palabra e iba subiendo la montaña difícil de obedecer a Dios algunas veces, Dios del otro lado de la montaña, lejos de la vista de Abraham, Él mandó el carnero que se le escapó probablemente a alguien y comenzó a subir, guiado por la mano de Dios, hacia la cima de esa montaña. Porque Dios es un Dios que provee. Él se llama Yahvé Jireh, Jehová Jireh, que significa yo proveeré, siempre voy a proveer a aquellos que me obedecen. Yo proveeré. Enfócate y vas a ganar. Enfócate en Jesús, que es el campeón de la fe. Síguelo a Él como tu estándar, no a líderes terrenales. Imita lo bueno que ellos hacen, pero tu estándar, tu pastor verdadero se llama Jesús.